En este vídeo os quiero hablar acerca del graffiti. El graffiti es bastante controvertido porque hay personas que lo consideran simplemente como vandalismo, alguien que lo único que hace es escribir su nombre por todos lados sin más y que simplemente tienen mucho ego y lo que quieren es que todo el mundo sepa que existen, y hay otras personas que lo conciben como un tipo o como una modalidad artística. Si queréis saber mi opinión, yo creo que el graffiti me parece interesante en cuanto a que tiene una capacidad plástica. Digamos que toda aquella persona que trabaja escribiendo su nombre y trabaja con una tipografía determinada está muchas veces innovando, generando otras maneras de poder escribir el mismo nombre. Imagínate, tienes un nombre y lo escribes una y otra y otra y otra vez, y cada vez que lo escribes hay muchas veces en las que vas innovando. Escribes la E de una manera determinada, la puedes hacer más redondeada, más puntiaguda, puedes añadir flechas, puedes hacer un throw up gigante que vendría a ser como una especie de dibujo rollo pompa, como si fuera una pompa de jabón, puedes simplemente taquearlo y escribir tu nombre rápido, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que vivimos en un mundo en el cual las marcas nos bombardean a diario con sus logos, con sus nombres, y nos los tenemos que comer con patatas. Entonces, visto desde esa perspectiva, me parece muy interesante que de repente haya personas que digan: oye, pues si las marcas nos están bombardeando continuamente con su nombre, diciéndonos que tenemos que sabernos de memoria lo que ellos hacen, quiénes son, etcétera, etcétera, yo también voy a salir al mundo y voy a decir, pues, Paco, por decir algo, pues Paco, 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 y os vais a comer mi Paco hasta la saciedad. Otra cosa que me llama mucho la atención del graffiti es que por lo general el graffiti intenta evitar a toda costa entrar en el mercado del arte, en el mercado de la compra-venta. Es verdad que hay muchos grafiteros que en un momento dado dan el salto y se pasan al mundo del arte, pero por lo general es como que simplemente lo que quieren es investigar con su tipografía, trabajar simplemente tratando de que muchas personas puedan ver lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Y desde ese ángulo me parece que el trabajo como grafitero tiene un componente bastante interesante. A mí personalmente, digamos que me produce simpatía. Si tuviera que de algún modo diferenciar lo que es el graffiti de lo que es el street art, diría que por un lado el graffiti tiene una tendencia a ser más endogámico, es decir, el público para el que estás pintando muchas veces no es tanto el público general, que no entiende qué es lo que has escrito ahí. De repente hay unas letras súper complicadas y no saben ni lo que pone. Yo creo que está más encaminado, cuando alguien hace una pieza, a otras personas que se mueven dentro de este círculo y que pueden admirar y pueden apreciar ese trabajo. Yo creo que proporcionalmente hay muchísimos más street artists que se pasan al circuito comercial del arte, y por otro lado, digamos que a diferencia del graffiti, que como os decía es más endogámico, el street art busca de algún modo conectar más con las personas que van caminando por la calle, con el ciudadano de a pie. Digamos que son dos mundos que en un momento dado pueden converger y pueden ser parecidos en cuanto a que suelen trabajar en el ámbito del espacio público, pero como os decía, el destinatario es distinto. Si bien es verdad que hay muchas personas que piensan que el graffiti simplemente es vandalismo y que bueno, en fin, y que no se puede considerar como algo artístico y que no aporta nada a la humanidad, yo soy capaz de algún modo de ver el trasfondo que lleva a alguien a salir ahí al mundo y decir: yo también existo. Y eso desde una perspectiva confusionista es increíble, es genial. A mí me parece muy bien que haya un contrapoder a esa
presión publicitaria de las grandes corporaciones, y me parece muy romántico que en vez de ser una gran empresa la que está luchando contra ellos, sean simplemente ciudadanos de a pie, que muchas veces son jóvenes y que, como os digo, no tienen ni muchos recursos económicos ni tienen una gran infraestructura detrás, simplemente tienen su creatividad, su talento y un bote de spray. Todo esto os lo cuento también porque para mí aquellos que hacen graffiti y que hacen street art tienen un potencial enorme para poder en un momento dado ser ellos también los portadores de sus mensajes. Digamos que si normalmente nos bombardean con los mensajes de compra esto, haz lo otro, sea así, sea asá, tienes que ir aquí, tienes que ir allá, etcétera, etcétera, el grafitero o la persona que se expresa en el espacio público también puede decir, pues yo ahora también os voy a compartir mis mensajes. Y es desde este punto que yo invito a todos aquellos que quieran a participar de una idea que me parece muy buena, que es Absurd Your City, que consiste básicamente en aprovechar que vas a estar ahí fuera expresándote para que no solamente escribas tu nombre, sino que también pongas tus mensajes. Me refiero a mensajes que en un momento dado puedan colapsar esta maquinaria en la que nos vemos todos metidos. Si normalmente te dan mensajes de lo que tienes que hacer y cómo se supone que tiene que ser la vida, ¿por qué no directamente romper esos esquemas y hablar desde el absurdo y poner frases que no tengan ningún tipo de sentido, que la gente no entienda nada, que se vuelvan locos, que les revienten las neuronas, que la gente se empiece a cuestionar todo cuanto ven, que se planteen si la realidad que están viviendo es la única visión posible de la realidad en la que estamos. Esta campaña de Absurd Your City ya la puse en práctica hace ya tiempo en Berlín y en otros sitios, no solamente yo, sino muchas otras personas que han puesto pósters o también pintadas en las cuales lo que hacen es escribir frases que no tienen ningún tipo de sentido. Bajo el hashtag Absurd Your City, digamos que de alguna manera todos aquellos que estamos participando de esta campaña podemos ver no solamente lo que hemos hecho nosotros o nosotras, sino lo que están haciendo otras personas alrededor de todo el planeta. ¿Os imagináis de repente un mundo petado de mensajes que no tengan ningún tipo de sentido? Una campaña que trascendiera las crews, que trascendiera a todos los artistas que estamos por ahí escribiendo o bien nuestro nombre o poniendo nuestros dibujos o haciendo nuestros murales, y que de repente todo el mundo empezara a cuestionarse ¿por qué hay un grupo de personas cada vez mayor que escriben mensajes que no tienen ningún tipo de coherencia? Bueno, pues esta es mi propuesta. Aquel que quiera participar de ella, pues a mí me hará súper feliz, me encantará ver cómo otras personas de algún modo son capaces de ingeniárselas para escribir cosas que no tengan ningún tipo de sentido. Y nada, pues os veo en las calles, os animo a todos a participar de esta campaña. Si no podéis hacerlo pintando, pues hacerlo con pósters o hacerlo en vuestros muros de Instagram o de Facebook o haciendo vídeos de YouTube o lo que sea. A mí me encantaría ver un mundo en el que de repente todos nos volviéramos conscientemente locos. Bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita, muy importante para estar al tanto de todo lo que hago, compártelo, dale al like y nada, y muchas gracias por estar ahí una vez más. Un fuerte abrazo, chao.